Estamos en el domingo 11º después de Pentecostés, pero yo digo hoy la misa de la Nuestra Señora de la Asunción de la Santísima Virgen. Hoy voy a solemnizar la fiesta de ayer. Lectura del libro de Judith. El Señor te bendijo con su poder, pues por ti aniquiló a nuestros enemigos. Bendita eres tú, hija, por el Señor Dios excelso, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del cielo y la tierra, que te dirigió a cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos. Porque hoy ha engrandecido tanto tu nombre, que no cesarán de alabarte para siempre cuantos tuvieren memoria del poder de Dios. Pues por ellos no temiste exponer tu vida, viendo la angustia y la tribulación de tu linaje, sino que evitaste su ruina en presencia de nuestro Dios. Tú, gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel, tú, honra de nuestro pueblo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue llena del Espíritu Santo Isabel, y exclamó con gran voz y dijo: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a mí? Porque he aquí que como sonó la voz de tu saludo en mis oídos, saltó de alborozo el niño en mi seno. Y dichosa tú que has creído, que se cumplirán las cosas que de parte del Señor se te han dicho. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y se alboroza mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque hizo para mí grandezas el que es poderoso, y cuyo nombre es santo, y su misericordia de generación en generación para los que le temen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estoy solemnizando la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción de la Santísima Virgen, y hemos oído primero en la epístola como en la persona de Judith también se puede ver la Virgen que ha vencido al demonio. Judith venció a este jefe de los ejércitos enemigos y le cortó la cabeza, mientras que la Virgen venció al demonio, y se puede decir que la Virgen ha tenido esa plena victoria, porque desde su concepción hasta su asunción, toda su existencia fue recta. En ella no hubo la mancha del pecado original, en ella no hubo las fragilidades de los pecados veniales, ni la tendencia al mal, ni la tendencia al pecado, ni siquiera las pasiones desordenadas vinieron a turbar su alma en ningún momento, porque era inmaculada. Y sobre esto muchas personas no tienen claro que la Inmaculada Concepción es realmente perfecta, no solo por las gracias que recibió de Dios, sino también por su fidelidad a las gracias, al punto que no se puede en ningún momento decir que la Virgen fue por lo menos algo lenta en responder a la gracia de Dios. Y en ella no hubo nada reprochable en su voluntad, en sus actos. Así que no es normal que se diga, como lo dijo el Papa Francisco, que la Virgen María era una pecadora como nosotros. Se puede decir como una blasfemia, es una herejía. Y también últimamente algunas personas me han enviado por internet una novena a la Inmaculada Concepción. No sé dónde viene esta novena, pero dice esta novena que la Virgen
dominó sus pasiones, que la Virgen venció sus pasiones, pero eso es un error, es una herejía, porque la Virgen María no tenía pasiones como nosotros, porque las pasiones, esos tendencias desordenadas al mal, son el efecto del pecado original. Pero la Virgen, como no tenía los efectos del pecado original, pues tampoco tenía pasiones. No tenía por qué luchar contra las pasiones. Ella era perfecta. Así que cuando uno quiere distorsionar lo que es la perfección de la Inmaculada Concepción, quiere decir que o es un ignorante o es una persona de mala voluntad. Así que hay que tener cuidado con todo lo que no todo lo que nos mandan por internet, o lo que hoy que se difunde, porque hoy se difunden muchas oraciones nuevas y muchas cosas. Hay que tener cuidado, no hay que aceptar eso, hay que más bien referirse a los textos antiguos, a los libros antiguos, porque incluso los libros de oraciones que hoy se dan en las librerías modernas, hay que tomarlos con mucho cuidado. Yo creo que es mejor no comprar esos libros, porque hay muchas oraciones nuevas que no están realmente inspiradas en la fe tradicional. Y también esta victoria de la Virgen es real sobre el demonio, no solo sobre el demonio, sino también sobre el mundo, la carne y los enemigos del alma, ¿no? El demonio, el mundo y la carne. Pero esa victoria todavía no ha sido aplicada completamente. Ya está en germen la victoria de la Virgen, la victoria de Jesucristo, que es la misma. Ya está en germen, porque ya Jesucristo resucitó, ya Jesucristo está triunfante en el cielo. También el día de la Asunción es el día también del triunfo de la Virgen después de una vida de fidelidad, y ella ya está en el cielo y ya está coronada como reina del universo. Entonces la victoria de Dios, de la Santísima Virgen sobre todos los enemigos, ya está, simplemente que no ha sido aplicada todavía completamente en este mundo, pero ya está ganada, ya está vencido, el demonio ya está vencido. Entonces debemos tener confianza, ¿verdad? Y el orden de esta victoria de Jesucristo y de la Virgen María es el orden que se perdió originalmente con el pecado original. Se perdió el orden de la creación, de lo que hizo Dios, pero ese orden va a volverse a hacer, va a volver a existir en el mundo, va a haber esa restauración a todo nivel, no solo a nivel de las almas, sino también al nivel de la naturaleza, e incluso la victoria sobre la muerte, porque después del juicio final ya la gente ya no existirá la muerte, ya no existirán las enfermedades, que todo eso es consecuencia del pecado original. Entonces ya el orden de Dios va a ser restaurado, el orden en la creación va a ser restaurado plenamente, y el demonio va a ser vencido plenamente. Entonces nosotros, como vivimos todavía en esta época en que todavía no se han aplicado todos los méritos de la redención, pues tenemos la impresión de que el demonio todavía tiene poder, y que sí, todavía es un poder, pero condicional y por un tiempo, porque ya está vencido. En germen Dios ya lo venció. Así que hay que tener confianza, a pesar de que todavía no hemos recibido todos los efectos de la obra de la redención en nuestras almas, en nuestra vida, y por eso a veces podemos tener tendencia a desanimarnos un poco, a decir, pero ¿por qué pasa esto? Es posible que Dios nos ponga a prueba por un tiempo, pero la victoria ya está ganada. Ya estamos seguros de que esta victoria ya está ganada.
pero no se ha aplicado completamente. Todavía en nuestro cuerpo sentimos los efectos del pecado original, las tendencias al mal, pero de todos modos hay que confiar que el día de la resurrección nuestro cuerpo ya no tendrá ninguna tendencia al mal. Ya no habrá enfermedades, ya no habrá cansancio, ya no habrá problemas, ya no habrá sufrimiento. Todo eso es efecto del pecado original, de las consecuencias del pecado original. Así que yo quería en este sermón hablarles de los órdenes, porque hay varios tipos de orden. Y hoy que vivimos en un mundo que es impío porque ya no cree en Dios, que es naturalista porque ya no cree en el orden sobrenatural, es bueno precisar en qué consiste, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de orden que vienen de Dios. Está primero el orden natural. El orden natural es ese orden que Dios puso en las cosas de punto de vista natural. Y es un orden razonable. ¿Por qué? Porque está ordenado al bien. Todas las cosas naturales Dios las hizo con un fin bueno. Y ha puesto Dios ese orden en la naturaleza, pero en tanto que son naturales, no incluye eso el orden de la gracia, el orden de la vida divina como tal, pero el orden natural es algo bueno, pero es mucho menos perfecto que el orden sobrenatural. Y hoy en la iglesia moderna, la iglesia modernista, es una consigna de la masonería de que se olvide el orden sobrenatural y que todo lo que es sobrenatural se haga como si fuera natural, para que no se comprenda que hay una diferencia fundamental entre el orden natural y el orden sobrenatural. Así que cuando Dios creó el mundo, creó al hombre, y podía haberlo creado solo natural al hombre, pero no, ya desde que creó a Adán y a Eva, ellos ya en su alma ya tenían la gracia de Dios, tenían el orden sobrenatural. Y ese orden sobrenatural, es el orden, es algo añadido a nuestra naturaleza. No es normal que yo, como hombre, también sea hijo de Dios. Pero Dios ha querido darnos esa vocación a ser hijos de Dios, no solo hombres. Y entonces ya eso es un orden diferente, sobreañadido al orden natural. Entonces por eso se llama sobrenatural. Entonces ese orden es por el cual nosotros tenemos el llamado de Dios, es decir, la vocación, para que seamos hijos de Él. Hay una participación a la vida divina como tal. Es algo que es interno a Dios, su vida divina. Así como pero es solo una comparación, que una persona yo le dé mi sangre y con esa sangre ella tiene vida, ¿verdad? Es lo mismo, Dios nos da su vida y ahora no somos solo hombres, somos también hijos de Dios. Y ahí está algo misterioso, cómo Dios puede darnos su vida divina a nosotros siendo hombres. Pero como la vida divina es algo muy superior a toda la creación natural, entonces esta vida sobrenatural vale muchísimo. Una persona en gracia de Dios vale más que todo el universo, que todos los hombres y todos los ángeles juntos sin la gracia. Delante de Dios, una persona en gracia de Dios tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque no es ella, es la vida de Dios que está en su alma, es la gracia. Hemos recibido la gracia del bautismo y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios y esa participación a la vida divina conlleva otros dones. Por ejemplo,
las virtudes por las cuales podemos practicar y vivir esa vida divina de una manera correcta, y tenemos las virtudes sobrenaturales, las teologales y las cardinales. Así que yo con las virtudes teologales, yo practico esa vida sobrenatural de fe en Dios, esperanza en Dios y amor en Dios, ¿verdad? Y las virtudes cardinales que Dios nos da son también sobrenaturales, porque son medios para que podamos un día estar plenamente con Dios en el cielo. Entonces todos los actos que hacemos para que merezcan mérito no solo natural, sino también sobrenatural, necesitamos virtudes sobrenaturales, y esas son las virtudes teologales y cardinales. Pero las virtudes cardinales nos ordenan a los actos respecto a las criaturas, a las otras personas y a todo lo que hacemos en este mundo, mientras que las virtudes teologales ordenan nuestra alma a todo lo que es a nuestras relaciones con Dios mismo, y esos son más importantes. Así que las virtudes teologales son más importantes que las cardinales. Así que cuando yo digo tengo fe, yo estoy diciendo yo creo en Dios. Cuando yo digo yo tengo esperanza, yo estoy diciendo yo espero en Dios, en su poder infinito que me ayuda a salvarme, a ir al cielo. Y cuando yo digo yo tengo caridad, yo estoy diciendo yo amo a Dios, pero no con un amor humano, con un amor sobrenatural, como Dios se ama a sí mismo. Es algo mucho mayor que el amor humano. No tiene nada que una comparación, ¿verdad? Y que hoy muchas personas llaman caridad al amor humano, al amor de simpatía que tenemos con las personas, hasta con los animales, ¿verdad? Y es una aberración decir eso. Pero el amor de caridad solo lo tienen aquellos que tienen la gracia de Dios y que han sido bautizados y que tienen la participación a la vida de Dios por medio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y esa es la diferencia con los que están en las falsas religiones, que no transmiten la vida de Dios ni la gracia, porque no tienen sacramentos, no tienen Santa Misa, no tienen la Eucaristía, no tienen la confesión. Esas religiones no transmiten la gracia de Dios, no pueden ayudarnos a ser hijos de Dios. Ahí está la gran diferencia entre la religión católica, la religión de Cristo, la religión que es obra de Jesucristo Redentor. Pues es una gran diferencia. Realmente esa a la cual Dios le ha dado toda su herencia de su verdad divina, porque también hay que hacer diferencia entre la verdad natural y la verdad sobrenatural. La verdad sobrenatural es cuando nosotros tenemos un conocimiento de lo que es Dios, pero ese conocimiento está arriba de las fuerzas de la naturaleza, de nuestra inteligencia natural, de nuestras capacidades naturales. Entonces ese conocimiento solo se tiene si uno tiene la fe, que es una virtud sobrenatural. Entonces hay que tener conciencia de la vida sobrenatural, porque hoy, según las consignas de la masonería, se quiere que en la iglesia todo lo que es sobrenatural se lo reduzca a un nivel natural y se lo entienda como una cosa natural. Ya no se quiere que la gente comprenda y practique lo que es de orden sobrenatural. Y ahí está el gran engaño, ¿verdad? Que hoy en la Iglesia del Vaticano II se quiere que el hombre sea lo más importante, cuando el hombre por su naturaleza humana no es importante. Pero si tiene la gracia, sí. La gracia de Dios es hijo de Dios. Entonces hoy, como se quiere reducir todo al nivel natural, entonces el hombre pierde su dignidad de hijo de Dios y se vuelve un hombre nada más, que no tiene comparación en valor y en dignidad con un hijo de Dios. Entonces no hay que dejarse engañar por toda esa mentalidad naturalista
que ha invadido no solo el mundo, sino también la iglesia, ¿verdad? Entonces es el orden sobrenatural que Dios ha hecho y que debemos tener conciencia cómo es y cómo debemos practicarlo, ¿verdad? Y después vino el desorden del pecado original, que vino a destruir esta obra de Dios, esta armonía entre lo sobrenatural y lo natural sometido a lo sobrenatural, como es normal, y no al contrario, porque hoy hay católicos que invierten las cosas y someten la vida sobrenatural a sus necesidades naturales, y siempre posponen las cosas sobrenaturales a sus necesidades naturales, y hay una especie de desprecio, de minimización de lo que es sobrenatural, como si no tuviera la importancia que tiene, por una parte por la falta de fe de los católicos modernos y por también la falta de comprensión de la diferencia entre lo natural y sobrenatural. Pero nosotros se supone que los tradicionalistas deberíamos comprender eso, pero yo veo que no. Hay muchos tradicionalistas que tienen muchos reflejos, muchas reacciones naturalistas. A veces no se dan cuenta, a veces también se darán cuenta, pero hay que curarse de ese naturalismo que está hoy por todos lados, ¿verdad? Ese culto del hombre, ese culto de las cosas materiales, siempre anteponerlas a nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? La oración no tiene tanta importancia, pero sí hay personas que quieren irse a distraer, sí le dan importancia a cosas que no lo son. Nuestra vida sobrenatural, nuestra vida cristiana tiene más importancia que yo diga mi rosario, a que yo vaya, no sé, a ver algo que me gusta o cosas naturales, ¿verdad? Entonces hay que curarse de esa mentalidad. No es fácil para muchos y muchos no le entienden, ¿verdad?, estas verdades, pero deberían. Entonces el desorden del pecado original vino a crear una ruptura entre el hombre y Dios, porque fue un pecado mortal, y cuando alguien hace un pecado mortal pierde la vida sobrenatural, pierde la gracia, pierde todas las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza, no siempre la fe y la esperanza, pero sí por lo menos la caridad y las otras virtudes, y la fe y esperanza pueden quedarse, pero son virtudes informes, es decir, que no tienen la forma de la caridad, no tienen la forma de la gracia. Entonces están así como amorfas, y es muy importante, ¿verdad?, que tengamos siempre la vida de la gracia. Cuando una persona muere, nos da mucha pena, nos impresiona mucho que muera según su cuerpo y nos preocupa, ¿verdad? Pero cuando alguien hace un pecado mortal, hay muchas personas que no se preocupan demasiado, pero es que es más importante la vida del alma que la vida del cuerpo en sí misma. Es una mayor pérdida para nosotros perder la vida del alma que perder la vida del cuerpo. Entonces los santos, los mártires dieron su vida del cuerpo para no hacer un pecado mortal, para no negar la fe, para no alejarse de la iglesia. Dieron su vida. Quiere decir que la vida del alma vale más que la vida del cuerpo, pero hoy ya la gente no ve eso. Entonces muchos católicos posponen la vida del alma por alguna razón natural, por alguna conveniencia humana, por ganar un poco más de dinero, por no sé, alguna necesidad humana, y no valoran la importancia grandísima de la vida de la gracia, es la vida de Dios. Entonces este orden o desorden, mejor dicho, del pecado original es la destrucción del orden de Dios, y hay que ser consciente de eso, porque hoy el mundo liberal, el mundo naturalista,
pretende que el hombre es bueno por naturaleza y que no necesita la gracia de Dios ni que Dios nos ayude, porque el hombre nació bueno y que el hombre no hay mal y no hay pecado. Entonces, en ese caso, pues el hombre hay que darle libertad, hay que dejarlo que haga lo que quiera, no necesita freno para sus pasiones porque él es bueno por naturaleza. Esa es la teoría del liberalismo. Pero ¿qué resultados ha dado esta sociedad de democracia, de libertad? Pues se ha visto que eso no ha ayudado a que el hombre se haga mejor, porque cuando el hombre le da libertad, el hombre aprovecha para hacer el mal, y hay pasiones desencadenadas, es que el hombre tiene la tendencia al pecado ya desde niño, nace con eso. En ese sentido, se puede decir que somos malos de nacimiento, aunque no todos pues siguen su tendencia al mal, algunos que luchan contra ella y que consiguen no seguirla, pero de todos modos siempre tendrán esa lucha interna, porque nosotros tenemos en nosotros mismos esa tendencia al pecado, la tendencia a la malicia, tendencia a las pasiones, pero eso Dios no lo hizo. ¿De dónde viene? Pues cuando hubo el pecado original, eso ya quedó como una mala, así como el agua que agarra un mal olor, pues está como hay que purificarla, hay que sanearla porque está sucia. Bueno, pues así también la naturaleza humana tiene esa tendencia al pecado y debemos ser conscientes, porque si se ignora, el naturalismo quiere ignorar esa realidad del pecado original, entonces no va a poder ayudar realmente al hombre, porque el hombre sí nacimos con esa tendencia al mal, pero por ejemplo la Santísima Virgen no, entonces ni Jesucristo, ¿verdad? Ellos eran inmunes a todo eso, por eso ellos vinieron a rescatarnos a nosotros de ese desorden del pecado original. Y por eso Dios creó un nuevo orden para restaurar esta creación que fue como herida, como dañada por el pecado de Adán y Eva, por la acción de la serpiente, del demonio. Entonces Dios vino a rescatar, y es la promesa que le hizo a Adán y Eva justo después del pecado original. Les dijo que les iba a enviar un Salvador, y ese Salvador vino a hacer la redención. La palabra redención quiere decir rescate a una persona que es esclava, a un esclavo. Antes se compraban los esclavos con tanto dinero, una persona se podía comprar. Entonces para volverla libre, esa persona había que pagar una redención. Se pagaba el precio y ya estaba redimida de su esclavitud. Así que cuando hablamos de la obra de la redención de Jesucristo, quiere decir eso, que Él vino a la tierra para redimirnos. ¿De qué? Del pecado. Para redimirnos de los efectos del pecado, que son las pasiones, nuestra ignorancia, nuestra malicia, nuestra pereza, nuestra ira. Todo eso nos vino a rescatar Jesucristo. Pero esa es un nuevo orden, un orden de la redención, el nuevo orden de la iglesia, el nuevo orden de la gracia, ¿verdad? Esa gracia fue pagada, no es puramente gratuita, fue pagada. ¿Y quién la pagó? Jesucristo. Entonces, esa es la orden de la redención, es la respuesta de Dios al pecado original, y que vino a restaurar no solo el orden sobrenatural, porque nosotros incluso en el orden natural estamos afectados. Estamos afectados porque tenemos tendencias en nuestras facultades, en nuestra mente, aunque sea natural, y tenemos tendencia al mal. Entonces el orden de la redención, Dios puso todo lo necesario para rescatarnos, no solo del pecado,
devolvernos la gracia, sino también el contraveneno contra nuestras pasiones, nuestros defectos, nuestras malas tendencias, y eso ayuda la tenemos en los sacramentos. Los sacramentos nos ayudan a ser buenos, nos ayudan a mejorarnos progresivamente. No es como cuando el niño es bautizado, instantáneamente él recibe la gracia y es hecho hijo de Dios. Pero a nivel de las pasiones, eso es progresivamente. Así que todos los días tenemos y podemos ser mejores, vencer nuestros defectos con los medios de la gracia, los medios de la iglesia, que son los sacramentos, la oración, la práctica de las virtudes, y todo eso nos va haciendo mejores. Cada día somos mejores si luchamos, si rezamos, si vamos a misa, si obedecemos las leyes de la iglesia, seremos mejores, y nuestra eternidad será mejor por el hecho mismo. Entonces este orden es esencialmente, el orden de la redención es esencialmente medicinal, es esencialmente restaurador, porque está hecho para ayudar a los enfermos, para ayudar a los que están dañados. Es un orden de restauración. Por eso la iglesia siempre nos pide hacer penitencia, nos pide hacer oración. Y la raíz de este orden de la redención es la expiación. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz el precio para redimir a estos esclavos. Él lo pagó. Entonces esencialmente la vida cristiana, la vida de la redención es expiatoria. Y hoy que se dice que el hombre es bueno por naturaleza, pues no necesita hacer expiación. Hoy ya no se ve el sentido de hacer penitencia, no se ve el sentido de ofrecer una misa por nuestros pecados, por los pecados de las almas del purgatorio, porque no necesita, el hombre moderno no necesita expiación. Él es bueno por naturaleza. Él es el centro del universo, ya no es Dios. Y ese es un engaño, un gran engaño que hoy está en el aire. Entonces, todos los frutos del orden de la redención tienen su raíz en la expiación en la cruz de Jesucristo, y nosotros también debemos practicar esa expiación para redimir nuestros pecados, redimir nuestras almas, porque no están completamente redimidas, estamos redimidos parcialmente. Aunque tengamos la gracia de Dios, todavía no hemos pagado todos nuestros pecaditos, o pecados grandes o chicos, no hemos vencido todas nuestras pasiones, todavía nuestro cuerpo hay que modelarlo, hay que corregirlo. Entonces todavía hay mucho que hacer. Entonces si no vemos eso, pues no vemos la necesidad de hacer penitencia, de hacer ayuno, de hacer abstinencia, de ofrecer a Dios algunos sacrificios, unas penas. El valor de la cruz es expiatorio. Entonces el hombre moderno, que uno les diga haz penitencia, él no ve la razón, no ve la necesidad. Dice, no, a esta vida hay que disfrutarla lo más que se pueda. ¿Por qué hacer penitencia? ¿Por qué sufrir algo? ¿Por qué ofrecer a Dios algo que nos molesta, que nos hace que es pesado llevar la cruz? E incluso hacer penitencia como hacían los santos, a veces no hay una razón particular, pero yo hago ayuno, o yo me privo de lo que me gusta, yo me hago penitencia, incluso grandes penitencias como hacían los santos. Pues hoy para el hombre moderno eso es un absurdo, es una locura. ¿Por qué sufrir cuando podemos gozar? ¿Verdad? Entonces es falso. ¿Por qué una madre de familia ya dice, ¿cómo voy a aguantar a mi esposo que tiene este defecto? ¿Por qué razón? No hay razón. Yo prefiero disfrutar de la vida. ¿Por qué me voy a amargar con esta persona toda una vida? No tiene sentido. Pues sí lo tiene. Es que en la vida cristiana hay que aceptar la cruz. Entonces la cruz es un concepto fundamental del orden de la redención.
Este orden de la redención vino a restaurar el mundo, vino a crear prosperidad. En todos los países cristianos hubo prosperidad, hubo orden, hubo paz, porque había conciencia de este orden de la redención. Había conciencia de que había que combatir el mal, las pasiones, y por eso las sociedades cristianas eran prósperas, eran fecundas, había orden, había paz. Pero más el hombre se aparta de este orden de la redención, más hay caos, más hay desorden, se vuelve al desorden original, ¿verdad? Y ese orden de la redención pues comporta en sí mismo el orden de la gracia. Entonces ese orden de la gracia, pues cuando hablamos del orden, por ejemplo, que debe haber en la sociedad, debe ser un orden cristiano, no un orden cualquiera, en el cual se respeta la ley de Jesucristo, los 10 mandamientos. Ese es orden cristiano. Pero todo está dentro del orden de la gracia, que es lo mismo que el orden de la redención. Entonces debe haber un orden social, debe haber un orden religioso, ¿verdad? Como en otros tiempos había sociedades cristianas en las cuales había la unión, no la mezcla, pero sí la unión entre el gobierno y la iglesia. Pero como la iglesia tiene un fin superior al gobierno civil, entonces pues el Estado seguía la doctrina de la iglesia. Y había armonía entre el Estado y la iglesia y colaboración. Había unión. Y cuando se introdujo el laicismo, entonces no solo se pretendía que el Estado debía estar separado completamente de la iglesia, sino que la iglesia debería someterse al Estado. Por eso el Estado ha abusado de sus poderes para quitarle a la iglesia sus bienes, sus poderes con los católicos. Y eso ha hecho un daño grandísimo. Muchísimas almas se han condenado porque el Estado ya no es católico, porque el Estado ya no obedece las verdades del Evangelio, los 10 mandamientos, la doctrina de la iglesia. Por eso muchísimas almas se han condenado desde que se comenzó esta aventura del liberalismo, y separar la vida civil de la vida de la gracia, de la vida civil del orden de Dios, del orden de la iglesia. Entonces todavía hay muchos, incluso católicos tradicionalistas, que quieren que el sacerdote se someta a lo que ellos quieren. Pero en el fondo es el mismo problema del laicismo, porque quieren mandar al sacerdote, quieren dirigir al sacerdote, quieren imponer su voluntad, pero eso es laicismo a un nivel pequeño, pero sí es el mismo espíritu. Entonces, pues hay un orden en el orden de la redención, hay un orden social, hay un orden religioso, hay un orden familiar, hay un orden personal, ¿verdad? El orden personal es cuando yo practico mi vida cristiana a un nivel personal, que yo voy a misa, que yo me confieso, que yo recibo los sacramentos, que yo practico las virtudes. Es el orden de la gracia a mi nivel personal. Pero cuando una familia vive la vida cristiana como debe ser, pues es un orden familiar. También las familias como familias deben someterse a Dios. También la sociedad como sociedad debe someterse a la ley de Dios. Y es una sociedad cristiana. Dios hizo la sociedad civil para que haya orden social. Pero toda esta vida está ordenada a la vida eterna. Así que el orden civil debe someterse a la salvación de las almas. No debe ignorar eso, porque todo lo que Dios hizo es armónico, pero el orden de esta vida está hecho para que las almas vayan al cielo. Así que el Estado no puede ignorar eso y sobre todo no puede impedir que las almas se salven. Pero cuando un Estado vive diciendo que el laicismo es algo bueno, pues es falso, porque el Estado
que es también una criatura de Dios, debe someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que las almas se salven. Y esta vida está hecha para ganar el cielo. Así que no corresponde a la voluntad de Dios que haya un estado laico, no corresponde a la voluntad de Dios. Entonces hoy se nos habla del nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir? Ese nuevo orden mundial simplemente es trastornar toda la voluntad de Dios de restaurar el mundo, de crear un orden cristiano. Es la oposición diametral al orden cristiano. Ese nuevo orden mundial es la rebelión contra el orden de Dios. Entonces hay que tener conciencia de eso. Y que tiene nombre de orden, pero se le debería de llamar el nuevo desorden mundial. Porque es una rebelión contra el orden de Dios. Y ni siquiera los cristianos católicos muchas veces no son conscientes de esta conspiración contra el orden de Dios. Así que nosotros no somos por el nuevo orden mundial, nosotros somos por el orden de Cristo Rey, en la sociedad, en la familia, en las almas, a todo nivel. Porque Dios, siendo Dios, es dueño de todas las cosas. Así que no hay excepción. No estamos exagerando. No, es que Dios es dueño de todo. Entonces, ese desorden mundial viene a trastornar no solo la vida social, pero también la vida de la iglesia y la vida de las almas. Así que las reformas del Concilio Vaticano II es el espíritu masónico que entró en la iglesia con la revolución, las ideas de la Revolución Francesa, que son ideas masónicas. Y ahí está metiéndose en la iglesia esas ideas que no son cristianas. Como dijo el cardenal Ratzinger hace mucho tiempo en una entrevista que le hicieron, diciendo que el problema de los años 60 del Concilio Vaticano II fue de asimilar los valores de la Revolución Francesa, los valores del liberalismo. ¿Qué quiere decir? Que el Concilio Vaticano II es liberal, que las ideas de liberalismo han entrado en la iglesia y que él colaboraba con eso, que él defendía eso, ¿verdad? Entonces no nos dejemos engañar con todo esto. No es casualidad que a la reforma de la misa le han llevado el Novus Ordo Missae, porque fue un masón que hizo esa reforma, el Bugnini, y le puso curiosamente el nombre a esa reforma, el Novus Ordo Missae. Se parece mucho al Novus Ordo del nuevo orden mundial. Son expresiones masónicas que han impuesto a la iglesia toda esa mentalidad para destruir el orden de la redención. Entonces tomemos bien en cuenta eso, que la vida cristiana es no solo una parte de nuestro día, una parte de nuestra semana, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestros pensamientos. No, el orden cristiano es todo. Todo debe estar sometido a Dios. Y aquello que no esté sometido a Dios es pecado. Y Dios lo va a someter, porque el día del juicio ahí es donde se va a aplicar completamente la obra de redención. Y lo que no esté en orden a este orden de la redención va a ir al infierno. Y en el universo solo va a quedar lo que es bueno. Y va a haber un triunfo absoluto de Dios a todo nivel, no solo en orden de las almas, también a nivel natural, porque la naturaleza va a ser restaurada, pero sometida al orden sobrenatural, sometimiento absoluto. Así que incluso eso se verá en los cuerpos de los elegidos, que sus cuerpos van a ser como sobrenaturalizados, ya no van a tener pasiones, no van a tener enfermedades, ya no van a poder morir, y van a ser más semejantes a los ángeles que a los animales, ¿verdad? Porque hoy gente que vive en el pecado, hasta en su cuerpo se ve esa marca
de la animalidad, porque ya no tienen sumisión al orden de la gracia. Como bestias viven aquellos que viven en el pecado mortal, que viven haciendo cosas muy feas y que se les parece eso bonito y que les parece eso correcto, pero no lo es. Y que en realidad lo que va a permanecer es lo que Dios quiso, lo que Dios hizo y lo que Dios decidió. Así que es locura rebelarse contra Dios, porque en ningún caso, en ninguna posibilidad tienen de victoria, que Dios es infinitamente poderoso. Así que desde que la rebelión de Satanás, ya en ese momento, aunque él fuera un ángel muy inteligente, muy bello, pues es una locura lo que hizo, porque se rebeló contra Dios. Contra Dios no tiene ninguna oportunidad. Así que nosotros estamos asegurados de la victoria porque estamos del lado de Dios, pero cuidado, hagámoslo bien, como Él lo dice, porque no hay excepción posible. Y aquello que no es conforme en todo al orden de Dios, tiene que ser o purificado o castigado. Lo que no hagamos bien en esta tierra, lo tenemos que hacer en el purgatorio. Y ahí todo va a ser enderezado perfectamente, pero ¿por qué tener que sufrir tanto cuando en esta vida lo podemos hacer sin tantos sufrimientos? Así que todo este orden es el fruto de la obra de la Virgen María, de Jesucristo y de la Virgen María. Y cuando la Virgen, el día de su Asunción, ahí fue la plenitud de todo ese orden en la aplicación en el alma de la Virgen María, porque ella ya era llena de gracia, era perfecta, pero todavía no ha recibido la corona del cielo. Entonces ahí su fe se transformó en visión. Entonces ahí la Virgen se puede decir que es en ese momento que su alma fue lo más perfecto que debía ser y que Dios había previsto. Así que nosotros estamos hechos para ir un día al cielo y que ser coronados, porque nuestra fe está ordenada a la visión de Dios. En esta vida no lo vemos, pero creemos en Él. Y en la otra vida no necesitamos creer en Él porque ya lo vemos. Y esa es la visión beatífica, ¿verdad? El orden de la gracia, de la redención, está hecho para que un día veamos a Dios. Sí, que tengamos la gracia, pero la gracia todavía es como una flor que no se ha abierto, que no está en su plenitud. Pero el día que estemos en el cielo y que veamos a Dios, ahí ya se puede decir que ya esa flor está completamente abierta y ya no falta nada. Y que la obra de Dios está completa. Entonces pidámosle a Dios que nos haga esa gracia de seguir el ejemplo de la Virgen María, para que entremos un día en el cielo ya sin defectos, ya sin pecados que expiar, sin pasiones que domar, porque lo habremos hecho en esta vida. Así que tomemos conciencia que la vida cristiana no solo es ir a misa, no solo es decir el rosario, no solo es hacer algún acto de bien, sino también luchar constantemente contra nuestras pasiones y tratar de vivir la vida cristiana bien, de conocerla, de leer para que sepamos de en qué consisten las virtudes, en qué consiste la práctica de las virtudes. No es simple practicar las virtudes, pero si no sabemos cómo se practican, pues no las vamos a practicar bien. Y la práctica de la oración, de la oración bien hecha, de la oración, hay varios niveles de oración, no solo la oración vocal, se puede subir, hay varios niveles de oración, y ocasionalmente los católicos con trabajos dicen el rosario. Pero ese es el nivel más fundamental de la vida de oración. Hay libros que explican qué es a los niveles más elevados de oración, pero hay mucha gente ni sabe qué es eso. Así que si no hay interés, nunca lo sabrán. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora de la Asunción, que fue el Papa Pío XII que definió el dogma, que aunque ya siempre se creyó en esa verdad en la Iglesia, desde siempre, pero el Papa, para que fuera más claro, lo definió el Papa Pío XII antes del Concilio Vaticano II. Entonces pidámosle a Nuestra Señora de la Asunción
que nos haga, nos dé un alma sobrenatural y que tengamos una vida sobrenatural para que tengamos una victoria mejor en el cielo. Todo depende de nuestra generosidad. Seremos más generosos en nuestra vida cristiana, pues nuestro cielo será mejor, nuestra eternidad será mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Así que vamos a pedirle su corazón inmaculado que nos dé un poquito de ese fervor, de esa generosidad, de ese amor de Dios que ella tenía, que nos lo comunique, que nos haga vivir ese ejemplo. Hay que pedírselo y que nos haga entender un poquito mejor cómo fue ese corazón tan puro, tan fiel, tan perfecto, para que nosotros lo imitemos, lo que podamos, pero es lo que ella quiere, lo que Dios quiere, que en esta época se tenga una devoción al corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.